estamos celebrando a San Martín de Porres, mejor conocido como Fray Escoba. San Juan 23 lo recuerda como San Martín de la Caridad. San Martín de Porres hace suyo este himno cristológico que escuchamos en la primera lectura. Hermanos, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no se consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que al contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo. San Martín entendió muy bien este pasaje de las Escrituras. San Martín de Porres, que nosotros lo conocemos como Fray Escoba, antes de entrar a la orden de los dominicos, había aprendido el oficio de peluquero, de dentista y de médico. Desde los 12 años comienza a aprender estos oficios y ya cuando era adulto es reconocido como cirujano. Y así entra a la orden de los dominicos. Y por ser mestizo, se le designa el trabajo en el convento de la limpieza. Un cirujano, un dentista, un peluquero. Tenía 3 oficios y no se aferró a sus oficios. Si le dijeron, vas a barrer, él se puso a barrer. Y desde ese oficio de barrer, se santificó y nos santifica a nosotros. Él no se aferró a su condición de profesional. Él se anonadó a sí mismo como Cristo. Cristo no se aferró a su condición de Dios. Cristo, cuando nace en cuna de oro. No nace en cuna de oro. Nace en un pesebre, ni siquiera en una casa. Nace en un pesebre donde nacen los animales. Cristo muere en tumba propia. No tenía ni dónde morir Cristo. Le tienen que prestar una tumba. No tiene propiedad. San Martín de Porres, siendo todo un profesional, acepta la condición de siervo. Cristo, siendo Dios, acepta la condición de siervo. Estos son ejemplos para nosotros de que no nos tenemos que aferrar a nuestros títulos, a nuestros cargos, a nuestra experiencia, para hacernos servidores de los demás. Los títulos no cuentan a la hora de servir. Lo que cuenta es tener los sentimientos de Cristo, el deseo de servir a los demás. No hay título que valga a la hora de servir. Todos podemos servir. Todos estamos llamados a servir. Este es un ejemplo de vida para nosotros. De lo más alto podemos servir a todos, sin excepciones. No aspirar a cargos importantes dentro de la iglesia, no aspirar a cargos de reconocimiento, sino servir desde lo más sencillo y desde lo más sencillo santificar. Cristo, desde lo más sencillo, nos santificó. Cristo se pone a lavarle los pies a sus discípulos, cosa que hacían los esclavos extranjeros, ni siquiera eran los esclavos propios de Israel, sino esclavos extranjeros. Y Cristo se pone a hacer eso. San Martín comprende muy bien lo que hacía Cristo. Cristo vino a servir, no a lucirse. San Martín aprendió a servir, no a lucirse. Ojalá que nosotros podamos aprender de ellos y no todo lo contrario, porque muchas veces podemos tener mal ejemplo de aspirar a grandes cosas sin tener preparación ni capacidad. Nosotros tenemos que ser todo lo contrario, aspirar a servir desde lo más sencillo y lo más humilde. Y hay tantos ejemplos de esto. Recuerdo muy bien una vez en el seminario a un obispo en un día cultural, él sirviendo la comida a los seminaristas y a los invitados. Él siendo obispo se puso a servir, a trabajar. ¿Y qué le quitaba a eso? ¿Dejó de ser obispo? No deja de ser obispo. ¿Dejó de tener todo el conocimiento que tenía? No dejó de tener todo el conocimiento que tenía. Pero se hizo como Cristo, servidor de los demás.
San Martín de Porres nunca dejó su profesión, aún siendo Fray Escoba, llegaban del mismo convento y de fuera del convento a ser atendidos por él. Y a pesar de que era reconocido como cirujano, dentro de su congregación, él siempre se dedicó a agarrar la escoba y limpiar el convento. Pidámosle al Señor que nos ayude a tener los mismos sentimientos de Cristo para poder servir a los demás y no aspirar a los aplausos.